Y bueno, que los partidos vamos a tratar de Renfield, esta película con Nicolas Cage, que ha pasado por ser una Nicolas Cageada más dentro de las últimas que está haciendo. Quiero recordar que tenemos también otra, aquella, en principio con toques orientaloides, de 2021, que está comentada en el canal, pero esta nos remite a Drácula. Y en principio con un aroma serio. Porque nos encontramos ese momento a partir de 2008 cuando la Marvel tuvo el éxito con Iron Man. Era la última bala que utilizaron. Porque si no, todo se iba al carajo. Y empezó el puzzle. El puzzle de la saga del infinito, con tan éxito que tuvo. Y eso significó que en otras compañías que tenían potencial para hacer algo parecido, quisieron aprovechar el tirón. Y en estas vino el tema de la Universal, con la idea de hacer películas de monstruos. Y en 2014 tenían la idea de hacerlo, con una situación bastante curiosa que remite también a DC, con aquella primera película de 2011 de las Linternas Verdes, Green Lanterns, con Ryan Reynolds, y que luego, a pesar de que el personaje de Amanda Waller está ahí, con lo cual luego nos encontraremos en el Escuadrón Suicida y de David Ayer, el personaje con otra cara, Viola Davis. Pero luego, debido al éxito de Man of Steel y el fracaso con Green Lanterns, se redefinió la idea del comienzo con Man of Steel, del nuevo multiverso de la DC. Aquí nos encontraríamos con algo parecido, pero fracasado los dos. Una película en 2014 respecto de Drácula, que fue un fracaso. Intentaron, bueno, ahora sí, vamos a poner la primera película, 2017, La momia, va a estar Tom Cruise. Eso debe ser un éxito maravilloso. No, aún estando Tom Cruise, aún estando Russell Crowe, aún estando el Sun Corda, da igual. Pero los hilos de este puzzle que no llegó a nada, a pesar de que podría haber sucedido como en los años 40 con Boris Karloff interpretando a la momia, ¿no? Este otro muchacho, el húngaro, sí, que apareció en la película Ed Wood. Ahora no recuerdo el nombre del actor que interpretaba a Drácula. Qué cosas. Pero bueno, ahí lo tenemos, que en aquella época, luego la Hammer hizo películas acerca de monstruos. Nos encontramos con que se intentó, se fracasó, pero de 2014 a 2022, cuando empezó el rodaje, nos encontramos con que cambia la percepción. Hasta el punto de que Nicholas Hoult iba a ser el protagonista. En vez de Nicholas Hoult, será Nicolas Cage. Cierto es que también en este canal tenemos una película bien interesante, como aquella de Magic Men, Los Impostores, 2003. No estamos hablando de el Nicolas Cage de los 90, que parecía menos histriónico, sino ya comenzando el siglo XXI. Y tiene papeles interesantes Nicolas Cage, pero en un momento dado pasó a ser un meme en sí mismo, a interpretar papeles de Nicolas Cage, interpretando a Nicolas Cage, haciendo de Nicolas Cage, y se dio ese otro giro, a ser una especie de comedia, pero con un poquito de slasher, porque aquí hay más sangre que en un hospital, en una situación ordinaria. Evidentemente tiene que haber crossovers. Porque no solamente con la temática de Renfield, respecto de ser el edecán de Drácula, sino la situación respecto de New Orleans y lo que nos cuentan acerca de las dos hermanas, el padre, heroico, policía, con el trasfondo, la banda criminal de los lobos, latina, lo cual resulta curioso porque
Nueva Orleans, más allá de los latinos que hayan llegado posteriormente al siglo XX, tiene un trasfondo interesante, tampoco es la cuestión de la película, pero eh, cuando uno se fija precisamente en el 2005 con la catástrofe de Katrina, el barrio francés, nos encontramos con que mucho antes, antes de la independencia de Estados Unidos, en los tiempos de Pensacola, de Galvez, en Nueva Orleans era la puerta a subir por el río hasta San Luis, que era una ciudad española en el siglo XVIII. Y por lo tanto también lo era Nueva Orleans. El cambio de manos con Napoleón cambió en parte este asunto. Pasó de ser el territorio de Luisiana español a ser francés, y de ser francés a venderse por 3 millones de dólares a Thomas Jefferson en comienzos del siglo XIX. Lo cual resulta ciertamente curioso porque borra de un plumazo en parte de ese pasado hispano que podrían reclamar aquellos que, no evidentemente la banda de los lobos, pero sí aquellos latinos que llegan a Orleans pensando que la ciudad no es suya, que son invitados, que son extranjeros, pero no es así. La historia ciertamente es prolija y hay, por ejemplo, recuerdo la historia de La frontera norte de Francisco García Campa, un libro bien interesante. Esto remite a Bram Stoker, remite a las historias clásicas de Drácula, remite a esta historia que cambió, como muchos seguramente sabéis mucho mejor que yo, acerca de el viaje por mar a Londres, y que luego cambió respecto de ir a Alemania, cuando ir por tierra resultaba más fácil. Digo esto porque en el inicio de la película se ve, tal vez con las nuevas técnicas, la interacción respecto de, como si fuera un material clásico, unas películas de comienzos del siglo XX, como un homenaje tal vez a esas películas de los tiempos de Boris Karloff, de Christopher Lee, la Hammer, y que está bien traído. Recuerda los viajes por mar porque, en principio, los marineros en un entorno cerrado puede servir para alimento hasta que llegan a Londres, la versión original, y que remite a esa idea de que Drácula se alimenta de sangre y Renfield se alimenta de bichos, de gusanos, de moscas, de este tipo de elementos. Renfield, por supuesto, va, en principio, del personaje, que es el de Deccan, de sus cuitas respecto de, en principio, haber abandonado a mujer e hijos para ir a donde un conde a tratar de hacer un negocio que va a salvarles de pobres. Pero es que enfrente tienes a Nicolas Cage. Y Nicolas Cage reclama protagonismo, a pesar de que técnicamente pueda ser un secundario en la película en la que en teoría protagoniza. Y lo hace con su histrionismo. Porque en principio todos los que llegaron a esta película, que por cierto yo la vi yendo en autobús de Bilbao a Santander, y justamente cuando estábamos entrando en la estación de autobuses de Santander, se fundió a negro, porque, no sé, resulta curioso. Pero justamente estaba con el final de los títulos de crédito, así que la hora y media cundió exactamente. Por tanto, como decía, nos encontramos con esa situación en la que eh, Renfield sería la referencia con esas cuitas y dudas, porque en un momento dado, y vemos tal vez una referencia al Van Helsing de Hugh Jackman de 2005, que también fue un fracaso de cierta medida. Nos encontramos con esa referencia respecto de tener unas dudas de quién es el bueno, quién es el malo. Hay un cazador y un cura que tratan de eliminar
a Drácula. Drácula tiene una vida pequeñita, tiene una vida de subsistencia, en cierta medida. Y luego, en teoría, dice que por las acciones de Renfield, con esas cuitas en las que en teoría Renfield está buscando gente malvada para retirarla de circulación. Y así, no hay mal que por bien no venga. Tratando de alimentar con la hez y la coz de la sociedad humana para regenerar a su amo, porque vemos en esa situación complicada de que le da la luz y se pone un poquito complicado la situación. Y llegan a Nueva Orleans con una situación delicada en ese ciclo de está al tope de power, hace sus cosas, lo que provoca que haya una reacción y le lleven por el mal camino, es decir, traten de acabar con él. Al intentar acabar, le ponen en una situación límite y luego debe de volver a regenerarse. Con una situación en la que la gota de sangre de Drácula sirve para mantener con vida a Renfield todo ese tiempo. Y luego está el tema de los poderes, a través de esos animalicos que comen. Se ven escenas de lucha, como en ese restaurante, bueno, bar, restaurante, lo que sea. El hilo conductor, en cierta medida, a través de esto, es en esa iglesia. Claro, la iglesia como hilo conductor desde el pasado remoto, con ese momento en el que tratan de destruirle y le ponen en dificultad, en el que dicen que son los últimos de la estirpe de los cazadores de Drácula. Y aún así, lanza la zapatilla y rompe el círculo, ese círculo azul que contenía a Drácula, pero luego se quemará y quedará un poco reducido y por tanto necesita regenerar la piel. Al llegar a Nueva Orleans tenemos esa iglesia con el lugar como si fuera la reunión de alcohólicos anónimos, pero de desesperados anónimos, en la que van contando sus cuitas de cómo son personas que están oprimidas por una pareja, por un jefe, por lo que se considere. Pero, evidentemente, en esa situación en la que Renfield va a un lugar donde se están produciendo situaciones complicadas porque la pareja de una de esas personas que participan en el círculo es narcotraficante. ¿Cuál resulta curioso? Porque es narcotraficante con droga robada. Y por tanto cree que son los dueños los que van a llegar. Luego llega un enviado de los dueños, que es el cártel este de los lobos. Trapichear con droga ajena resulta un poco peligroso. Complicado y peligroso. Así que nos encontramos con esa realidad en la que vemos los poderes en acción, pero le envía a este muchacho, a Drácula, en un hospital abandonado. Gente que está muerta, incluso uno que está decapitado. Y le pide, por favor, búscame un autobús de monjas, de animadoras. Lo dice con harto gusto de por favor, es decir, con un uso del poder que le queda. El hecho de que le han abierto las tripas y por tanto es una situación delicada la que vive Renfield. Y tratar de ponerle en funcionamiento porque Renfield en ese momento, con la ayuda del círculo, se ha puesto su apartamentito, empieza a vestir de colores, con lo cual es supuestamente una búsqueda de la redención a través de la historia respecto de la hermana, las dos hermanas, la del FBI y la de la policía de Nueva Orleans, con un jefe, con la herencia respecto del padre, una persona bien considerada en el Hall of Fame de la comisaría,
Pero pero que no se entiende muy bien cómo es la situación para que una haya tenido que en principio salir de la ciudad para ir a Cuartico, Virginia, a formarse dentro del FBI y luego casualmente le metan en una operación dentro de su propia ciudad. Y la hermana, que es policía, pero la acaban metiendo en tráfico para controles de alcoholemia una noche, con esa circunstancia de que cruzan con las consecuencias de la visita de Renfield al lugar donde estaba, porque le dice, no, tú eres el enviado de los lobos, no. Yo soy el amigo de... Ah, es el amigo de tu novia. Bueno, pero se pone bravo. Y el hijo de la mandamás de los lobos sale cagando leches con la droga detrás. Y es bastante torpe. Pero luego, claro, le darán los poderes, se volverá un poco... Resulta cómico. Interesantemente cómica la película. Como digo, con esos toques sangrientos, muy del gusto del Tarantino. De, por ejemplo, El hombre de los puños de hierro. Aquella película de tinte orientaloide, homenajeando al cine de Hong Kong. Y que aquí nos encontramos también con chorros y chorros de sangre, amputaciones, sabiendo que en principio es algo visiblemente falso en varios momentos, con utilización de miembros humanos para servir de lanzas o tapas o cubos para seccionar partes del cuerpo humano, algo absolutamente sobrenatural e increíble. Por supuesto, en un momento dado, Drácula ve la situación y piensa, bueno, pues este es un edecán, es un servidor, un miembro de la familia, es un familiar. Y ciertamente ahí está la situación en la que le quiere para él, solo para él, en exclusiva. Pero ven, tiene una desviación, un ramal, para tratar de ser otra cosa. Ser feliz, ser humano, ser... Volver a tener una familia, se lo echa en cara el hecho de, oye, por estar conmigo y ver mis poderes, de los que te he dado una ínfima parte, dejarte a mujer e hijos, no te importó nada. Te embarcaste en este camino y olvidaste todo lo anterior. Y le trata de cambiar el rumbo, diciéndole, a ver, aquí el único monstruo eres tú. Con una reta que está bien, el hecho de tratar de argumentar a la contra acerca de las cosas que dicta o indirectamente ha provocado Renfield con su actuación, debido a que, bueno, pues los hechos tienen consecuencias. Lo cual también puede significar el hecho de que el padre, al meterse en camisas de 11 varas, pues provocó su propia situación. Pero claro, el mal hay que enfrentarlo de alguna manera. Y se ponen tal vez en paralelo el tema del mal humano, como es el tema de las bandas que controlan, incluso con corrupción a la propia policía de Nueva Orleans, y el hecho de Drácula como ser unipersonal, que es la encarnación del mal sobrenatural en el mundo. Supongo que infiriendo la idea de que es peor una cosa o la otra. Cuando está en el apartamento y le caen encima todas las fuerzas del orden y esa pirámide que se monta en el patio que hace que puedan bajar por ella es ciertamente alucinante. Luego, en la sede de los lobos, recuerda tal vez en parte a la saga aquella de Blade.
sobre todo la primera, aquella casa de los vampiros. Evidentemente aquí estamos hablando de otro vampiro, algo distinto, pero al final hablamos de chupasangres y de su conexión con el mundo en el que se vive. No, es también desconexión respecto de Entrevista con el vampiro, aquella película de 1994 con Brad Pitt, Tom Cruise y Antonio Banderas. Con lo cual, si uno quiere ver cosas, pues seguramente acabará viendo. Pero más allá de esto, es una película, como digo, de hora y media, entretenida, divertida, que utiliza este tipo de cambios de escenario respecto de el combo de los sufridores de la iglesia, la familia con las dos hermanas, a ver si llevan todo el rato peleadas por una cosa que pueda ser cita o no, y la herencia del propio padre como policía, como miembro de la comunidad, aunque apartado, no solamente por el hecho de que sí, está en el Hall of Fame de la comisaría, pero cuyo legado ha sido traicionado por todos, salvo por su hija. La otra hija se ha ido del cuerpo, está en el FBI, así que... Y la idea de se puede cambiar, se puede afrontar estos hechos, se puede tratar de ser una persona distinta. La película evidentemente no trata de buscar respuestas, es un entretenimiento. Se nota tal vez, esto son preguntas tal vez que uno puede hacer, se nota ese trasfondo de 8 años antes, de 2014, de película seria, que podía haber integrado. Claro, porque estamos hablando del enfoque respecto de Drácula, pero también de otros personajes para hacer un combo interesante en donde se pueden explicar la propia realidad de las diferentes personas que participan. Por eso, por ejemplo, nos encontramos que la fase 1 de Marvel era la película del solitario de Iron Man, la película de origen de Capitán América. Antes hubo aquel Hulk olvidado porque no era Mark Ruffalo. Y que iban convergiendo en lo que en 2012 fue Los Vengadores. Y luego las otras películas de origen que fueron hasta la desfasada, aunque bien interesante, Viuda Negra, van estableciendo los vectores que convergían en las películas de Vengadores, en donde era la historia común de estos personajes. Aquí querían replicar algo parecido. Está en el trasfondo todavía de esta película parte del alma de película seria. Hablando de, bueno, sabemos la película de Drácula en sus diferentes versiones. Nosferatu, por ejemplo, vino cerca del tiempo esa de Robert Eggers, como una de las 3 versiones que hubo respecto a Nosferatu, que es distinto en teoría de Drácula, como era la original de los años 20, luego en los años 70, Werner Herzog hizo una, y ahora está la de Robert Eggers. Como digo, la versión Nosferatu es la que, en teoría, va para Alemania, pero desde Transilvania a Alemania es mejor ir por tierra, pero como vive de el trasfondo que en última instancia remite a Bram Stoker, siguen yendo por mar a pesar de que el camino sea más largo, pero esas escenas en el barco siguen teniendo ese trasfondo por el interés de contar determinadas cuestiones. Como comentaba, nos encontramos, por lo tanto, con un producto interesante, divertido, que fue un fracaso completo, porque obtuvo un presupuesto de 65 millones y no llegó a los 27 de recaudación. Pero bueno, esta película que salió en 2023 con Nicholas Hoult, con Nicolas Cage. Sí, Nicholas Hoult al final acaba haciendo el papel de Garfield. No, lo tenemos ahora con esta película que va a llegar como es la de Superman. Pero sí, Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, como Rebecca Quincy, y algunos otros actores que están por aquí.
Luego tuvo un videojuego basado en la película. Pero bueno, más allá de esto, pues la película está para verla una vez, resulta entretenida, resulta divertida y poquito más. Así pues, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, brogat, Betty Helpien.